voy a leer una reseña curricular. El chef Sergio Camacho nos va a impartir la conferencia El menú, tu carta de presentación, tendencias culinarias y en bebidas, y además va a hablar de la estética, tengo entendido. Sergio, con 10 años de experiencia, ha logrado posicionarse como uno de los principales exponentes de la cocina moderna en nuestro país. Trabajó al lado de los chefs Ferran Adrià y Juan Mari Arzac. Se desenvuelve principalmente en cocina de vanguardia. Fue chef ejecutivo encargado de uno de los proyectos de formación de alumnos en el restaurante Escuela Alquimia de Grupo Ambrosía. Su formación la ha adquirido en lugares como Café Oriente en España, Restaurante Le Broche, Restaurante Arzac en España, Le Cirque en Nueva York y El Bulli. También se ha capacitado en congresos nacionales e internacionales, tales como Madrid Fusión, Stars Chef, Cumbre Gastronómica Círculo de Bellas Artes, La Mistura en Perú, Tokio y Berlín. A base de sencillez y tradiciones, logró plasmar sus ideas en la exquisita carta del restaurante Diana dentro del lujoso Hotel San Regis en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra a cargo de la Dirección de Alimentos y Bebidas de Banquetes Ambrosía y continúa con su lema Ser para Servir. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que nada, buenos días, bienvenidos a Bastur. Toda la gente que venimos a Bastur siempre venimos pensando que vamos a encontrar vanguardia en los equipos, en los productos, pero también en la información que vamos a recibir, ¿no? Entonces, a mí me dieron la oportunidad, Mario Celis, presidente de Batel, de poder impartir una clase para presentarles también un aspecto que a mí se me hace muy importante cuando uno cocina, y es la parte de la estética. Cuando uno diseña un menú, muchas veces se pone a pensar que la parte más fundamental pues son los productos y la combinación de ellos para cómo los vamos a comer, y eso es muy cierto, muy cierto, pero también la manera como se ven los alimentos es importantísima. Ese juego de colores, ese juego de atractivos que tú puedes ponerle en un plato, hacen que sea fundamental para que también el éxito de tu platillo y de tu menú sea único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a enseñarles un poquito de lo que yo defino como la estética de la cocina, los planos de cómo es una cocina conceptual, y al final ustedes de esta conferencia pues irán con una idea un poco más clara de qué pueden hacer cuando diseñen un platillo. Vamos a iniciar. Y primero que nada, para hablar de lo que es estética, pues tenemos que conocer lo que son las etimologías de las palabras, y vamos a entender como estética la percepción de lo bello en general, el arte en particular. En términos derivan palabras griegas, muy sencillo, es ¿qué es bello? Estética. Todo el mundo lo ocupamos en un sentido tal vez más personal, no lo ocupamos en un sentido de comida, porque las mujeres cuando tienen un evento importante dicen, me voy a ir a la estética que me arregle, ¿no? O sea, siempre nos vamos a poner muy guapos. Pero ¿por qué en el alimento no nos podemos poner guapos? ¿Por qué no nos podemos poner interesantes? Esa es una parte que tal vez no pensamos, o cuando la pensamos, por querer hacer un plato demasiado estético nos come el tiempo y entonces no queda como debe de quedar. Se van los tiempos, las temperaturas sobre todo, y no encontramos el punto exacto. Vamos a definir lo que es cocina, ¿no? Definir la palabra cocina como el arte o una manera especial de guisar que se desarrolla en cada país o en cada cocinero. Muy sencillo, es que cocina tenemos que entender qué es para tener lo que es la estética de la cocina. No porque yo ya me meta a mi cocina es el lugar donde yo desenvuelvo y donde hago un producto, lo proceso para podérmelo comer, simboliza que yo ya soy una persona que tiene un rango dentro de un medio culinario. O sea, no soy chef si ya me estoy cocinando. Hay muchas gentes que han cocinado durante años y no tienen el título de chefs, y yo les puedo asegurar que saben guisar mucho mejor que muchos que sí lo tienen. Entonces, partamos de dónde están los sitios de lo que es estética, cocina. Y aquí vamos a empezar el conjunto de ambas partes, ¿no? Cuando yo quiero generar una estética, cuando quiero generar algo bello, tengo que partir de una idea. Las ideas todo el mundo las tienen, simplemente que las van teniendo en sus prioridades o en sus situaciones peculiares de vida. Una idea en cocina es, aquí lo vamos a leer, ¿no? El primero y el más obvio de los actos de entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo. Imagen, representación o que quede en la mente debajo de un objeto percibido. ¿Cómo surgen mis ideas? ¿Cómo surge una idea a través de un recuerdo? Imagínense en su cerebro que ustedes tienen un almacén o tienen un archivero en el cual todas las imágenes o todas las vivencias que van teniendo día con día las van poniendo en carpetas, como si fuera o en la computadora, ¿no? Vamos poniendo carpetas y lo vamos guardando.
En el momento cuando uno genera una idea, es cuando empieza a sacar el conocimiento que tiene en esas carpetas y lo empieza a asociar. ¿Con qué lo vamos a asociar? Ahorita vamos a ir viendo cuáles son los medios para poder llegar a esa asociación y tener algo correcto. Como les decía, el primer medio para poder llegar a esa asociación es un medio de creatividad. Y para poder generar creatividad, se tienen que tener dos facultades muy claras. Tiene que tener uno voluntad y capacidad. Y se van a preguntar qué es voluntad y capacidad en el término de estética en la cocina o a la hora de generar vanguardia de cocina. Voluntad es quererlo hacer. Muchas veces, por un tema de miedos, sobre todo en nuestra cultura, no damos el siguiente paso. Hacemos un primer platillo, yo lo veo mucho cuando estamos evaluando jóvenes en las escuelas, empiezan a hacer un platillo, de repente están con la creatividad, todo lo que da, simplemente no está alineada o no está todavía dirigida, y sus compañeros, colegas o quien sea, pues lo ve y se empieza a burlar, y entonces uno dice, no, pues ya para qué lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, ay, no, como que no. Y entonces empezamos nosotros mismos a matar la voluntad, y eso no debería de ser, sino que en un proceso de ideas continuas deberíamos de dejar que brote, que brote, que brote. Es como una enredadera. Ustedes cuando tienen una planta no la pueden ir controlando hacia dónde va, la van guiando, más no controlando, y así también es la voluntad. La capacidad es hasta dónde puedo yo hacerlo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un Volkswagen, un bochito de los antiguos, y me quiero meter al autódromo y correrlo en las 500 millas. Pues no va a llegar, no tiene el motor para poder competir. Eso es capacidad. No porque yo tenga muchísimas ganas, si no tengo la capacidad desarrollada para poder hacer el plato, no voy a llegar a ningún lado. Tengo que ir formando mi capacidad poco a poco, por medio de experiencia, por medio de técnica. Con estas dos combinaciones, voluntad y capacidad, es como se lleva a cabo la creatividad. Esto es muy importante para cuando ustedes o la gente que se dedica a cocina, o por lo menos los que somos gourmands que nos gusta ir a comer, entendamos, cocina creativa, pues tienes que ver a alguien que se arriesgó, pero que se arriesgó con bases. Y vamos a entrar más en propiedad a lo que es la definición de estética en la cocina. Y como todo el mundo lo hemos visto, ¿no? La cocina sí es un arte. Siempre le llamamos artes culinarias, ¿no? Cuando estamos buscando estudiar, ¿no? Cuando vamos a algún lugar. ¿Tú qué grado tienes? No, pues yo soy licenciado en artes culinarias. Pues, que es un arte, ¿no? El arte puede existir en la gastronomía, tanto en el fenómeno de la creación como en el de la percepción de quien recibe el producto. Aquí es bien interesante. Un arte se fomenta en dos maneras, en quien lo recibe y en quien lo aprecia. Quien lo hace puede tener una idea muy concreta de lo que es un arte, y quien lo percibe puede tener otra. Tiene que ser el creador muy, pero muy sensible para poder transmitir la idea y que la gente la entienda como la quiere ir llevando. Voy a ponerles un ejemplo de un arte que en su momento tal vez tuvo problemas. Vamos a entender a Picasso en su momento. Picasso en su momento él agarró, había un boom de gente que estaba realizando arte en toda Europa, entonces venían los impresionistas, ¿no? Como Monet, Manet, que los teníamos en Francia, y entonces ellos hacían puntillismo y ponían a las personas por medio de puntos, como si fueran píxeles, y dibujaban entornos muy cotidianos de la sociedad, o sea, días de campo y todo, en personas. Pero Picasso dice un día de repente, yo voy a entender a la persona como algo cúbico, voy a poner la cabeza en vez de redonda, cuadrada, y empieza a generar formas distintas. Él creía en eso y genera una nueva escuela que se llama cubismo. Aquí, en su momento, seguramente lo han de haber tachado de loco, de sus obras que seguramente no iban a valer un peso ni nada, y al final del tiempo generó escuela. Él inició una vertiente y genera escuela, y así es como se va haciendo la estética en diferentes aspectos. En la cocina pasa eso también, se genera un concepto, se hace escuela y se va yendo. Y vamos a partir de una fecha para entender cuándo empieza a tener la estética lugar primordial en la cocina. Y esto, haciendo un poquito de investigación, porque todo tiene que partir de un tiempo y de una forma, nos damos cuenta que en 1994 nace la cocina tecnoconceptual. Esto empieza una revolución en el ámbito de la cocina española. La cocina española es quien rompe todo el Nouvelle Cuisine. Esta parte del Nouvelle Cuisine era el A más B más C para poder llegar a una preparación. Eran estos famosos chefs de la old school, como yo digo, de la vieja escuela, que eran como generales, ¿no? Que tenían que hacer los procedimientos
estrictamente como tenían que ir, como si fueran las abuelitas, pero más rejegos, ¿no? O sea, para poder guisar en una cocina, tal vez tenías que pasar 10 años picando. Y eso era la Nouvelle Cuisine, la cocina de antes. Y entonces en el 94, con la revolución de los españoles, empiezan a llegar términos de esta forma. Y entonces nos vamos dando cuenta que la cocina, la técnica, esto es muy importante, la técnica es el salvoconducto para que un cocinero sea creativo. Si no tenemos técnica, no podemos generar una creatividad en un máximo nivel. ¿Qué es la técnica? Todo lo que yo he aprendido en fundamento desde mi escuela culinaria o lo aprendí a través de mi trabajo diario en algunos restaurantes, en algunos lugares de prácticas o todo. Si yo no tengo técnica, voy a limitar mi creatividad. Entonces van de la mano. Mi voluntad se va viendo más achicada porque no tengo las bases y los fundamentos. Entonces, ¿qué es importante? Fundamentarse e irse capacitando continuamente. La técnica es lo que hoy día está haciendo que un cocinero sea aún mayormente creativo. Muchos de los que estamos aquí, o tal vez no todos, entendemos que hoy existen espumas, aires o cosas de estas que tuvieron un boom hace 3, 4 años, pero eran a base de técnica. Hoy ya no hay tanto. Pero si no entendíamos la técnica y en su momento la química de los alimentos, no íbamos a poder llegar a esos platillos. Entonces, lo que nos dice que para poder ser creativo, para poder también tener ese nivel de estética al que vamos a llegar con esta plática, es que tenemos que darle un fuerte peso a la técnica. Un cocinero creativo que es capaz de concebir una técnica o de adaptar alguna ya existente a un uso inédito, partirá con mucha ventaja a la hora de crear un concepto nuevo. Lo mismo que les estaba diciendo. Entonces vamos a empezar con asociaciones. Y como les estaba diciendo, la estética en la cocina, pues trabajamos con un sentido, y ahorita vamos a ver lo que son los sentidos, que es la vista. Entonces, ¿cómo una persona puede concebir de un arte un platillo? Y aquí es muy visual. La parte, ustedes lo tienen en la parte derecha, yo lo tengo aquí en la parte izquierda, tenemos un cuadro de un museo en Berlín que se llama Atardecer. Pues el pintor entendió que los colores, los tonos y las formas era lo que representaba. Y si se lo poníamos a un cocinero, él cómo concebía esa parte. Entonces, a través también de colores y de formas. El pintor, dentro de su estética, dentro de su pintura, plasmaba movimiento, y entonces tal vez el cocinero aquí también plasmaba movimiento con un pescado, pero también plasmaba sensibilidad, plasmaba toques de colores. A lo mejor aquí tenemos algún mango con algún azafrán, pero trató de llegar por medio de estética a un producto. Y entonces, esto es lo que les digo, donde empieza la asociación de estética, concepto y técnica. Entonces, la cocina conceptual se basa en la relación de un concepto, es decir, un paisaje, un cuadro, y plasmarlo de acuerdo a la percepción que se tiene del objeto dentro de un platillo. Por medio de este concepto se busca crear y transmitir un arte. Hoy los famosos menús de degustación, cuando uno sale a un restaurante de estos de fine dining o de manteles largos, se dedica mucho a entender un concepto, coge una idea. En un lugar que tuvimos la oportunidad de ir a Tokio, el chef Narizawa, su concepto era el bosque, y trabajaba un menú de 14 o 16 platos de puro bosque, en el cual ocupaba todos los elementos del bosque. Ocupaba el pino, ocupaba el cedro, ocupaba las hierbas, todo dentro de cada uno de los platos. El comerse un plato solamente no nos daría el concepto entero de lo que él quería proponer, tenías que comerte toda la obra. Entonces empieza aquí a haber una ruptura de lo que estamos acostumbrados para poder entender una cocina conceptual. Yo estoy acostumbrado a comer porque tengo una necesidad primaria, tengo que alimentarme, tengo que saciar mi apetito, esto que me pide en la mañana, mediodía, en la tarde, noche y en la noche. Ese gritito que el estómago me hace, lo tengo que saciar. Pero ese es el grito que más escuchamos, pero no escuchamos el grito que pide tal vez los ojos, que piden los oídos, que pide el olfato, porque a ese no le ponemos atención. También esos hay que satisfacerlos. Cuando generamos una cocina conceptual, tratamos de que cada platillo satisfaga a cada uno de los sentidos, y vamos a ir viendo cómo se va logrando. Igual aquí en un juego de asociaciones, sin meternos mucho a lo que son preparaciones, porque la idea es que ustedes cachen lo que son los conceptos. Vemos un botones del lado derecho, los famosos botones de los hoteles, por eso se les llama el nombre así. Y del lado izquierdo tenemos un platillo en el cual, en el centro del plato, simplemente hay una crema con unos puntos. Y hacemos una asociación.
de una imagen en concreto sobre un platillo en concreto. El cocinero trató de tomar parte de esta imagen y transmitirla dentro de su platillo. La misma idea en un centro de mesa. Cuando yo llego a la mesa de algún restaurante, pues tal vez estoy viendo el complemento, pero hay quien se centra nada más en ese pedacito, ¿no? No sé si han visto que hasta cuando hacen las películas, los directores como que cierran el cuadro y lo hacen así, y es lo que quieren que el cuadro vea. Entonces, la persona que diseñó el platillo cerró su cuadro, entendió que había un centro de mesa en el cual había unos pétalos con unas texturas distintas y él lo recrea del lado izquierdo en un risotto con ese mismo color, con esas mismas texturas, pero con un alimento, con un pétalo realizado tal vez con un poco de radicchio, pero con esa textura de ambas plantas. Aquí de una fotografía más que de una pintura, estamos viendo también lo que puede ser un amanecer o un atardecer. No sabemos qué es, pero sí sabemos que había un cocinero que también a base de vajillas, a base también de técnica y a base de conocimiento de producto, escoge un salmón, le da un relleno en la parte de adentro y lo complementa con dos aditamentos en las partes laterales, y entonces lleva esta asociación de esa mañana o de esta tarde, la lleva a esa comida. Entonces el cocinero puede salir y te puede decir, te estás comiendo una tarde de salmón. No lo vamos a entender si no vemos todo esto. Y bueno, vamos a seguir para que la idea la vamos formando. No sé si conforme vamos pasando van entendiendo más lo que es parte de la estética de la cocina, pero sin el concepto no la vamos a captar. Entonces tenemos aquí, mediante la cocina, el uso de todos los sentidos está arraigado a las emociones que se busca crear en los comensales. Mediante la cocina conceptual se trata de implantar una explosión de sensaciones para cada uno de los sentidos y así maximizar estas experiencias. ¿Qué me dice esta diapositiva? Que ahora los sentimientos son importantes a la hora que como. Ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos experimentado, hoy en esta plática yo se los vuelvo a decir, los sentidos son importantes, no solamente el sentido de la necesidad, como les decía, de satisfacer el apetito, sino que hay que estar como activos, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta y esto ahorita cuando ya llegue la diapositiva la voy a reafirmar. ¿Cuántas veces a su sentido del olfato ustedes le dan la prioridad que se le tiene que dar? Gastamos cantidades impresionantes en perfumes, las mujeres, ya sabes, en la mañana, los hombres cuando terminan, se ponen, y pasa uno el día sin percibirlo, porque ya llega un momento que primero lo hueles y tu nariz se satura y ya no lo percibes, pero alrededor de ti hay mucha gente que lo empieza a percibir. Cuando vas y compras un perfume, pues estás como en el dilema de sí me queda, y luego de repente empiezan las mujeres, es que a ti no te va y a ti sí te va, y en qué te va, pues a lo mejor por la piel o te va por tu forma de ser, pues así es también con la comida, ¿no? Habrá cosas que sí le vayan o no le vayan. Si para escoger un perfume, cuando ustedes salen y se van a comprar algo para ustedes, se tardan media hora, 40 minutos, es impresionante cuando va uno a un restaurante cómo escoge algo para comer en menos de 2 minutos. Lee una carta, esto. Entonces, no estoy poniendo a lo mejor atención, o sea, no traigo al camarero y le digo, oye, ¿qué es lo que tiene? ¿Con qué elementos se acompaña? ¿Estoy tomando a lo mejor un vino? ¿O sabes qué? No quiero tomar vino porque me voy a ir a lo mejor con un digestivo toda la noche o con un aperitivo, y ¿con qué se puede acompañar? No hacemos esta serie de preguntas, no estamos educados a hacerlo. También esto conlleva tener un sentido común y tener una estética, ¿sí? ¿Por qué si nos dedicamos tanto tiempo en cuidarnos, a la hora de cuidarnos por fuera, a la hora de cuidarnos por dentro no nos dedicamos ese tiempo? Y le metemos al cuerpo lo que sea. Y vamos a pasar a lo que es importante para poder diseñar una cocina conceptual, y que de aquí parte también el tronco común de lo que es la plática de la estética de la cocina, porque son los sentidos. Y como todos sabemos, tenemos los sentidos básicos, los 5 sentidos que partimos, y el primero y el más importante al que yo puedo determinar es la vista, ¿no? Como dice el dicho, de la vista nace el amor, ¿no? Cuando uno va a un centro comercial y está caminando, los aparadores por eso los ponen súper bonitos, porque va caminando uno, de repente ve una camisa o ve un vestidito o algo y de repente le llama la atención, se detiene, se regresa y se mete. Y ya te metiste y no solo compraste el vestidito, saliste con 5 cosas o con 3 camisas. La vista es importantísima.
compra la revista Uno y ahí tienen a los supermodelos y tienen las super fotos de muebles, de decoraciones como muy cuidadas. Es impresionante ver la cantidad de tiempo que se lleva uno cuando hace una foto para un platillo de una revista. Y todos los que estamos aquí hemos escuchado tal vez la terminología de food styling. Cuando uno hace una foto para un plato en particular se pueden llevar 7 horas y cuidan el detalle más mínimo, porque lo que yo quiero hacer es que cuando tú veas esa foto, el impacto visual sea tan grande que se posesione en tu mente y tengas una necesidad. Yo te crea una necesidad. Aquí lo que les estoy poniendo en la diapositiva, ¿para qué sirve el sentido? En la comida. Cuando yo tengo a través de mi vista me doy cuenta la cantidad que me van a servir. Voy a pedir un risotto y de repente me va a llegar medio kilo y ya me di cuenta que no me lo voy a acabar simplemente viéndolo, ni siquiera probándolo. Luego también voy a identificar el producto y las elaboraciones que tiene. Voy a saber si algo va cocido, va crudo. Yo pedí un sashimi y a lo mejor el chef que me lo está dando pues entiende que el sashimi va cocido. Desde que yo lo veo ya sé que la preparación está correcta o está incorrecta. No lo tuve ni que probar ni tocar. La disposición de los alimentos, la disposición de los alimentos en un plato. En un plato es bien importante cómo acomodamos los alimentos. Siempre vamos a atacar del lado derecho la parte de abajo. Es con lo que siempre empieza uno, a reserva de que uno sea zurdo. Pero siempre empezamos con lo que está del lado derecho, en la parte de abajo, y ese es el primer impacto, es lo que te llevas a la boca. Entonces muchos cocineros hoy día, o lugares a donde van, llevan un plato como con 7,000 cosas y entonces les dicen, pero primero pruebe lo del lado izquierdo y luego váyalo jalando y lléveselo a la boca con un twist y dé 2 mordidas y así. Es tan fácil, o sea, psicológicamente trabajamos con el lado derecho, la parte de abajo, es lo que vamos a llevar a nuestra boca. Así funciona nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo del cerebro nos manda esta orden. Y luego los colores y los matices del producto. También a través de vista me doy cuenta si el producto está en su máxima calidad, en una calidad media o en una calidad baja. Y yo ya sé qué es lo que puedo esperar. Todo mundo hemos visto un mango en sus diferentes etapas. Lo hemos tocado y ya sabemos, ¿no? Ahorita vamos a pasar al del tacto. Pero en vista podemos identificar si está verde o ya está maduro. ¿Y de dónde parte esa identificación? Del color. Es que está verdecito, pues será porque a lo mejor en la capa de afuera está café, ¿no? O está azul, ¿no? O sea, lo llamamos así porque así tiene un pigmento la piel. Entonces, el sentido de la vista es fundamental, mas no es necesario, pero sí es fundamental. Entonces, cuando ustedes llegan a cualquier lugar y piden un platillo, les van a llegar el platillo, lo van a ver y desde que lo ven, o se les antoja o no se les antoja. O sea, no hay punto medio, ¿sí? Ustedes cuando cocinan en la casa, realizan muchísimas horas y de repente esa famosa comida de family style, la que ponemos en los cuencos, carece muchas veces de la estética por la practicidad, ¿no? O sea, somos más prácticos, ponemos esto, y a veces un detallito es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, cuidándolo. Y no lo tenemos muy arraigado, pero recuerden, la estética en la cocina, lo que estamos partiendo y esta plática cuando generamos los menús, es que estamos buscando que el primer impacto de nuestro plato sea sea la vista y explote. Vamos a ir con el tacto. Nuestra cultura en cómo nos alimentamos es una cultura que comemos con las manos. La cultura hindú come con las manos. En nuestra cultura comemos con las manos. Nuestros cubiertos siempre han sido las tortillas. Y yo no conozco a nadie de cualquier índole o cualquier extracto social que nunca se haya hecho un cucuruchito con una tortilla y haya limpiado el plato. Esto es en nuestra cultura. No lo puedo ver eso a lo mejor con los americanos, con un pedazo del hot dog, no lo veo. O no lo veo con los italianos, ¿no? Con un pedazo de pasta. Pero sí lo vemos aquí. Aquí comemos con las manos. Aquí salimos y nuestra comida típica, o la comida popular, por llamarla así, son los tacos, es nuestra insignia. Y yo no he visto a nadie que llegue a una taquería y por favor me da 2 cubiertos y se come el taco porque le van a decir que mamón, ¿no? O sea, luego así está pidiendo cubiertos en los tacos, que mamón, ¿no? Es más, hasta cuando vas a los tacos, el plus de la taquería, tortilla hecha a mano, tortilla azul, tortilla de harina, pues diferentes cubiertos como si fuera de plata, de cobre, de lo que quisiera uno, ¿no? Pero fíjense, nuestra cultura es de manos. Si yo toco algo, voy a poner mi ejemplo de la tortilla, y mi tortilla, me pedí mis taquitos, me los llevé a la casa, es que me esperé, me puse a platicar con la vecina, la fregada llegó, mi tortilla ya va toda aguada porque ya trae humedad. Y a la hora de que sea mi famoso cubierto, pues ya la agarro y ya parece rompecabezas.
Ya me di cuenta que no, el tacto me dice que no está bueno. Si me voy más profesional, el tacto me va a definir a mí si un producto está en su estado máximo, medio o exacto para poderse comer. Nunca han visto cuando van a la zona de la fruta y la verdura, ya sea en el súper, en el mercado, y a ver, sopésate la sandía, o tócate el melón, a ver, y ahí todo el mundo anda ahí, tocando el melón o tocando la sandía, y luego ni saben para qué, o no identifican cómo está. Es que está durito, ¿no? Es que estás tocando una nuez, ¿no? O sea, entonces pues, va a ser así. El tacto determina qué es lo que se busca, ¿sí? Entonces el tacto es fundamental también en nuestra comida. Regreso. Vamos a un lugar de manteles largos, pero no ocupamos nuestro sentido del tacto, porque el protocolo nos impide ocupar el sentido del tacto. Si el chef es revolucionario, pues manda un plato donde puedas tú tocarlo, pero muchas veces por un tema de protocolo no lo hacemos. Para que vean qué importante es nuestro sentido y entendamos que nuestra cultura es primordial y nos dé pena. Lo que sí hay que tener es mucha higiene para cuando llevemos este sentido en la mano, ¿no? En la mesa. Vamos con el sentido del olfato, igual de manera culinaria. ¿Cuántos de ustedes en la casa, en el restaurante o a donde vayan a comer, en cuanto les traen un plato recién caliente, díganme cuántos, así de verdad, recuerdan que a la persona de enfrente con la que van a comer haga esto? O sea, llega el plato y haga esto. Se agache y lo huela. Hasta unos dirían, no, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, lo veríamos hasta tal vez protocolariamente mal, ¿no? Pero nadie se agacha a olerlo. ¿Qué tal si el cuate o mi tía o mi abuelita o quien lo haya preparado le metió muchas horas a meterle 4 o 5 hierbas aromáticas que iban a hacer la diferencia y que simplemente se van a percibir en los primeros 2 minutos porque luego el calor empieza a manifestarse, se empieza a llevar todas las propiedades organolépticas del platillo y nadie se agacha a entender eso? Nadie. En la cultura, por eso voy a regresar al tema de lo del perfume. El perfume todo mundo lo utilizamos porque todo mundo cuando nos saludamos de besito. ¿Qué tal si nos hubieran educado desde el principio que nos teníamos que saludar como de tierra de osos de uñita, así de lejos? Nadie se tenía que haber olido. Pero aquí como nos tenemos que hacer un acercamiento propio, siempre nos perfumamos acá. Nadie se perfuma acá. Y tiene la misma lógica de por qué no me perfumo los muslos a que por qué me perfumo acá. Porque aquí es a donde llevo mi sentido del olfato. Pero entonces, cuando yo corto un platillo, tampoco hago esto. Corto una carne y antes de llevarla a la boca, y me la llevo. Simplemente mi necesidad primaria me grita que es mayor, que ya lo necesito, y lo que hace es como Homero Simpson, ¿no? Es uno a comer demasiado. Pero no lo hacemos, entonces no lo hacemos porque no estamos educados en eso, no porque no querramos hacerlo, sino simplemente no tenemos la cultura de hacerlo. Hoy espero que después de esta plática, pues por lo menos se queden con un poquito del chip y entiendan que lo pueden hacer. ¿Y para qué lo hacemos? Para identificar los sentidos que pueden estar desarrollados en ese platillo, los sentidos que pueden estar desarrollados en el platillo, no qué quería el platillo desarrollar. El oído. También bueno, antes de que me salte, perdón, siempre hay una parte que siempre acompaña, eso sí, en la comida de los fine dinings y de la casa, hay una parte, voy a regresar una nada más para que lo vean, porque se me estaba olvidando, que sí ocupamos el olfato, pero no lo ocupamos para comer, lo ocupamos para beber. Y esto es cuando nos traen vino tinto, vino blanco y queremos vernos como muy pros, entonces agarramos la copa y medio lo olemos y nos lo llevamos y entonces sin darnos cuenta estamos activando un gusto primario y luego un retrogusto al momento que guardamos aromas aquí. Esto ya es como un poquito más complejo, pero hay bebidas que por eso maridan, porque ciertas partículas aromáticas que tiene el producto las tiene la bebida y entonces hacen un espectáculo en conjunto. Recuerden la película de Ratatouille, todos la vieron, esa ratita que andaba muy alegórica queriendo cocinar y le decía a su hermanito, a la ratita gorda, le decía, mira hermanito, cómete primero la fresita y luego cómete el quesito. Primero cómetelo solo, pum, pum, y luego cómetelo, dale un llegue a los dos y siéntenlo en la boca. ¿No? Y el otro estaba, wow, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros, lo que pasa es que nunca nos han dicho, nunca tenemos a la ratita que nos diga, mira, llévatelo primero así o llévatelo así. Los que estamos
metidos en este negocio, pues entendemos que tiene que ser así. Lo que pasa es que a veces no sabemos transmitirlo a los que no están metidos en este negocio, y ahí es donde está la parte medular. Me iba al oído, ¿no? Entonces, también hay platos que se realizan para el oído en esta cocina conceptual. Y sobre todo, en mi cultura, bueno, en mi cultura no, pero en la cultura mexicana, o a mí en mi gusto particular, me encanta que es todo lo que sea crunchy. Ejemplo básico. Yo no he visto a nadie que vaya a la tienda y se compre unas papas sin dar marcas, unas papas de carrito, por llamarlo así, y compre la bolsa con las papas rotas. Yo nunca lo he visto. Al final la papa pues te la vas a comer. Yo he visto que hasta se las preparan con limoncito Valentina y se pelean las papas que parecen alas, ¿sí? Las más largas. Ahí estás jugando y pensando cuál es la papa que tiene más tamaño, porque va a tener mayor textura a la hora que la lleves a la boca. O sea, la escoges, te la llevas a la boca y lo que haces es... Eso es espectacular. Todo el mundo le encanta. O el crocantito que está. Pero no, el mismo resultado de alimentarte lo va a tener el polvito de papa que tengas de todas ya rotas a la papa crocante. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gusta eso. ¿Por qué compramos el cacahuate japonés? Porque cuando lo llevamos a la boca nos gusta que truene. Nos disgusta que haya algo que no sea crocante. Porque cuando comemos el chicharrón, o sea, el chicharroncito, ay, con el guacamolito, que truene. Pues porque no les puedo poner un chicharrón remojado en salsa. Con el guacamole van a decir, esta mezcola no está tan nefasta. ¿Quién se le ocurrió, no? O hasta, ¿quién no ha dejado en casa, y eso sí yo lo he visto, una tortilla en un comal, están haciendo de cenar y la tortillita en el comal lleva tiempo, y encontramos una textura crocante impresionante. Y eso estoy hablando del día a día, sin irme a la cuestión básica de lo que es ya el fine dining. En el fine dining ya buscamos lo que son texturas, deshidratamos elementos, se buscan más complejos, pero en el día a día sí hay platillos que son para el sentido del oído, y eso no lo tenían ustedes tan identificado, y ahorita lo estamos haciendo en esta platiquita. Y al final, si se fijan, el último, que ustedes pensarían que es el primero, es el gusto. Para poder llegar a un producto que sea gustativamente impactante hay que pasar por todos los demás. Y pues para pasar por todos los demás hay que ser consciente de cómo sirven todos los demás. Entonces, pues ya cuando lo probé, pues ahora sí como la frase, ¿no? El gusto se rompe en géneros, ¿no? A mí me podrá gustar, a ti no te podrá gustar. Irrelevante, mientras tú explotes su máxima expresión de lo que tiene el producto. Pero a través del gusto vemos la intensidad de los sabores, apreciamos también parte del aroma, creamos ese retrogusto que les decía. Entonces, es fundamental, pero no es el primario. ¿Se fijaron? Hay 4 antes. Y luego, pues ya, dándonos cuenta de lo que es esta parte de la estética, sabemos que de la forma innovadora es lograr que el cliente supere sus expectativas. Regreso a la película de Ratatouille, lo que decía, ¿no? El crítico, sorpréndeme. Cuando tú vas a un lugar, lo que quieres es salir complacido. Lo que quieres es que precio, costo, calidad vaya de la mano. Y si lo que tú pagas o lo que tú te dan en una casa como anfitrión, le das a una persona que va de invitado, es superior a lo que estaba esperando, ahí realizas una cosa que se llama expectativa. O sea, la superas. Ahí creas una razón llamada expectativa. Y entonces lo que se busca en los alimentos hoy es romper o generar más expectativas de las que se tenían. Vuelvo a un aspecto visual, regresando. Después de toda la plática que hicimos, pues imagínense, los platillos, este platillo ya lo están viendo, de forma visual tiene aspectos similares, pero entonces el chef que lo trabajó también, pues se dio cuenta que la piel del pescado tenía que ir crocante, puso 2 o 3 salsitas que tenían que tener gusto impactante, ahí tiene 2 o 3 elementos, unas trufitas que aromáticamente pues tienen un porqué. Entonces, el plato empieza a ser más complejo. Aquí igual, en un tema de cocina conceptual, partiendo de una foto, y estas locuras de vanguardia, es un chile en nogada, ahí, realizado con una técnica como de hacer sushi. Tiene el poblano, está envolviendo el relleno, luego tiene la salsa que está cayendo como si fuera el agua de una cascada, y por parte de una técnica que se llama esferificación, tiene capturada lo que son las granadas. Entonces tiene técnica, tiene vista, tiene todos los elementos y te lo puedes comer de una forma distinta, ¿no? Es una publicación que teníamos nosotros en la empresa. Y aquí les voy a hablar rapidísimo de un proyecto que tuvimos o que hicimos en conjunto en un Wine and Food.
E hicimos un plato que era un libro para cuando vino Ferran Adrià. Ferran Adrià vino el año pasado y Ferran Adrià se le considera uno de los chefs más impactantes en lo que es la historia de la cocina, y es porque rompe los paradigmas de cómo trabajar. Entonces nosotros lo que hicimos, tuvimos la oportunidad de cocinar un tiempo para él, decidimos hacer que el conocimiento te lo pudieras comer, pero en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo era esto? Pues, ¿por qué servirle un plato a Ferran Adrià en una vajilla? Pues si podíamos diseñar nosotros la vajilla, y la vajilla podía ser un libro. Y lo que están viendo aquí es el libro que diseñamos. En la parte derecha tienen lo que es la información, en la parte izquierda viene lo que es el dibujo, porque todos los chefs dibujamos lo que vamos a hacer. Es una parte de asociación de la comida. ¿Vieron el frente en la otra? Ahí viene lo que son las propiedades de las hierbas, porque la idea de darle un plato a Ferran Adrià de cocina mexicana no era utilizar los quelites, porque esos ya están como muy quemados. Era utilizar herbolaria mexicana, y la herbolaria mexicana son estas hierbas que tienen peculiaridades que sanan y que están ocupadas en la gastronomía día a día, como la hierbabuena, la chía. Hay muchísimas, simplemente que no estamos tan acostumbrados. Era con la que nos curaban las bisabuelas, ¿no? Un dolorcito de panza, un té de gordolobo, empiezan uno a encontrar cositas, ¿no? A ver, vamos a darle aquí. El esquema del plato, que es la parte pues también conceptual, en la parte donde también ya viene la técnica. Un plato muy complejo en el cual no podíamos irlo explicando al cliente paso por paso, entonces tuvimos que hacer un diagrama, un dibujito, en el cual pues ocupaba como página del libro. Pues, tú dabas la vuelta y encontrabas esto. Y al final la comida que iba puesta en la base del libro. Todo el mundo hemos visto como las Biblias estas en las películas, donde guardaba el padre su pomo, ¿no? Así, donde guardaba su anforita, ¿no? O sea, sí era igualísimo el libro. O sea, lo abría uno y encontraba un hueco, y en el hueco encontraba la comida. Y entonces, esto que están viendo aquí que no entienden, regresaban a la página, porque había una página, y así es como ibas tú identificando lo que te ibas comiendo, paso por paso. La parte de abajo, pues venía un fondo, venía el código badiano, que el código badiano es el primer registro de la herbolaria mexicana por parte de los españoles cuando llegan y nos conquistan. Es la parte de atrás. Entonces prácticamente sí era un libro, o sea, era un libro en lo que comían. Y partiendo de esto de estética de la cocina, pues vamos a enseñarles algunas fotitos de algunos platos que hacemos con la parte de la estética. Y esto es un falso corcho de papa, pero conlleva todos los elementos que se tienen, porque aquí, pues en un afán de recordar cuando yo era como chavito y que le ponías al Canal 5 y estaba Cositas haciendo sus cosas, pues cortamos los corchos a la mitad, los pegamos en un triplay, pusimos un corcho, o sea, con un descorazonador de manzana, sacas la forma de la papa por medio de técnica, primero la pochas y luego la fríes para que consigas primero cocerla y luego esa textura como si fuera vieja. Luego le inyectamos aceite de trufa, le ponemos un deshidratado de polvo de hongos, lo servimos ahí con un poco de parmesano y entonces lo ponemos como si fuera un pincho. Entonces tú coges tu sacacorchos, te lo llevas a la boca como si fuera un pincho o una brocheta y entonces tienes una asociación completa de lo que es un falso corcho de papa. Aquí igual trabajando con acrílicos y todo, hacemos un yin yang. El yin yang es un equilibrio en la parte japonesa. Tenemos un foie gras en miquit y un foie gras en terrine. Entonces como que es el mismo producto en dos temperaturas, tratando de llegar a lo mismo, ¿no? Un equilibrio y entender el producto a su máxima expresión con dos temperaturas distintas. En esta es muy gracioso porque todos los que estamos en este medio entendemos lo que es esta tabla que está aquí, porque muchas veces la gente no lo entiende, los que no estamos en cocinas de producción o en fábricas de producción. Es una tabla de checklist, la famosa tabla donde ponemos todas nuestras cargas del día y la dejamos, tiene un hoyito ahí para colgarla. Y aquí lo que pusimos nosotros fue una recetita de un chamorro de ternera hecho al alto vacío. Al alto vacío, esto es técnica. El chamorro, rompemos el colágeno hace que sea muy suave la carne, y entonces le pusimos la receta, pero pusimos un acrílico sobre la receta, lo agarramos con el pincho, y donde va la foto del plato, porque todo el mundo hemos visto una receta con foto, porque así es como tenemos que seguir, decidimos poner la comida encima. Y pues como todo mundo agarra las recetas y le pone su atribución para que sean mejores, en la pluma decidimos que fuera el tenedor. Entonces tú, como ya está suavecito, con la pluma empiezas a pincharlo y te lo llevas a la boca y estás escribiendo tu receta y te la estás comiendo.
Entonces esto es parte también de una cocina conceptual o una estética en la cocina, sobre un elemento que tú ya conoces, porque todo el mundo ya ha cogido, ya ha visto una receta, simplemente porque ¿por qué no comerte la receta? Ese era el paradigma, ¿no? Este de aquí, que también dentro de la empresa que teníamos la idea de decir cómo presentamos canapés de maneras distintas, ¿no? Y entonces siempre el canapé va a 180 grados, esto es que va plano, nunca le damos alturas o formas porque es muy difícil. Y entonces aquí decidimos para un amuse-bouche es un pequeño canapé que te llega previo a empezar la comida, un marquito que le denominamos árbol de la vida y pusimos 3 elementos colgados ahí, 3 croquetas o un molotito, varían los elementos dependiendo la temporada, qué producto es, pero la idea es que tú del árbol quites el fruto. Entonces viene pegado con un pegotito con un pinchito, donde ahí recargas tú la croqueta o el elemento que tú quieras, y esto es lo que tienes. Y lo colocas enfrente del comensal, así con tu marquito parado, y te lo comes así. ¿Qué estás haciendo? Lo que has hecho toda la vida, como quitar una manzana de un árbol, pero lo estás haciendo en un fine dining. Estética, tenemos técnica, tenemos vanguardia, tenemos voluntad, tenemos capacidad. Y esta foto de aquí, que parecería como muy normal, pero esto es una foto de una mesa de postres donde todo lo que está en la mesa se come. Se come el centro de mesa porque es caramelo, se comen las varitas que están ahí que también son de chocolate, lo que ven como cherry blossoms son algodones de azúcar, la vela es de chocolate blanco rellena de toffee, la pusimos ahí con una velita prendida, el plato es de chocolate con fondant, los cubiertos son de chocolate con polvo de plata, la servilleta es de fondant. Lo que ven en la parte de atrás emulando un queso, pues es una especie de un sándwich, es como si fuera un mordisco, para que entiendan que hay helado y pan en la parte de en medio. La taza es de caramelo. Entonces, hicimos toda una mesa comestible, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, cuando se comía todo, pues igual, ¿no? ¿Por qué no se hace? Y aquí con un juego de luz, en un plato que se llama radiografía, esto es lo que tú recibes y así lo ves, porque lo hacemos en una caja de luz. Y era un plato que cuando se diseñó, se pensó en un origen y entonces estábamos haciendo un artículo de cocina japonesa y cocina asiática y entonces pensábamos que toda la cultura de Asia busca una introspección, o sea, se busca el equilibrio de cuerpo, mente y alma en todos los sentidos. Y entonces la única manera de ver el interior de algo es a través de una radiografía. Entonces a base de una caja de luz pusimos todos los ingredientes que con una luz tenue pudieran representarse. Entonces es un sashimi de atún con unos espaguetis hechos de estos con la técnica de Ferran Adrià, espaguetis de soya, un pepino japonés con unas violas que son el pensamiento pequeño del lado izquierdo y una reducción de soya. Entonces los colores son los que te guían. Es el mismo plato de sashimi que te comerías en cualquier lugar oriental, simplemente aquí trabajado con una idea muy básica, como si fuéramos al doctor, y esa cajita que tiene el doctor, que todo el mundo le tiene terror cuando levanta y la pone, porque a ver, vamos a ver qué tienes. Pues, lo hicimos mejor en comida, pues que fuera algo más bello, ¿no? Un trío de ceviches, todos comemos ceviches, y entonces son las asociaciones de las cosas con las que está nuestra cultura día a día, ¿no? Tenemos la cubetita de juguete, esa que le compran a las niñitas cuando ya saben que están aprendiendo a crecer, la llenamos de hielo frappé y en una pecera pusimos un cevichito, y como si fueran las chelas, ¿no? Cubeta con una pecerita, y luego la parte prehispánica, ¿no? El guaje donde también tú puedes, ahí servía como una jícara para llevar elementos líquidos, y terminamos con un valero, y un valero lo perforamos, cogimos el valero, lo perforamos y creamos un hueco. Entonces estéticamente el valero es muy atractivo, pero es mucho de nuestra cultura, es un juguete de nuestra cultura, y lo que hicimos fue recrearlo de esta forma. El libro que les contaba, pero así es como se lo comía uno, así lo veían con la página y con todos los elementos, y se comía con estas pincitas quirúrgicas, porque terminando con el tema de Ferran Adrià, cuando se realiza toda esta revolución de cocina, empezaron a introducir estas pincitas como quirúrgicas, como elementos también parte del montaje de platos y como cubiertos también, entonces también lo decidimos poner en el plato. Y un huertito que ya lo hemos evolucionado en una ventana, que no traemos la foto aquí, pero en un plato de mimbre, hicimos en una hoja de totomostle en la parte de abajo, pusimos una espuma de queso panela asado con un poco de huitlacoche, polvo de huitlacoche y puros vegetales babies que por sí solos, si los brotes tienen gusto. Y entonces, ¿qué es lo que queríamos? Que cada quien hiciera su huerto, y entonces poníamos nuestra palita como de pintor al lado, y entonces tú lo que ibas haciendo lo ibas jalando,
Entonces, ¿qué es lo que haces cuando haces un huerto? Pues vas arando la tierra y la vas metiendo semillas y es lo que queríamos. Arar y que comieras y que encontraras esto. Y esto es prácticamente lo que nosotros hacemos y definimos como estética en la cocina. El lugar donde yo trabajo es un lugar que hace volumen. Entonces imagínense el reto para hacer esto 200, 300 o 400 gentes y lo hacemos. Entonces espero que con esta plática ustedes se vayan un poquito más con parte de lo que pueden hacer, parte de romper paradigmas. Yo siempre he pensado que hacer lo que todos hacen pues ya no tiene mérito. Mejor rompamos lo que cada quien puede generar. Y pues la verdad ha sido un placer estar con ustedes, espero que les haya gustado y pues qué más, sigan disfrutando la feria. Tenemos tiempo para, Chef, ¿tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, ¿cómo no? Si alguien gusta hacer una pregunta, aquí tenemos los micrófonos. Tenemos un público tímido hoy, no hacen preguntas. Es la primera presentación. Acá hay una, acá hay una. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la siguiente tendencia en cocina para los próximos años? Tomando en cuenta que la molecular fue hace un par de años, no sé qué visión tengas para los próximos. Pues yo creo que las tendencias se van marcando, ¿no? En diferentes grupos de cocineros y por desgracia o fortuna, ¿no? Entonces ahorita los nórdicos, la cocina nórdica es la que está marcando toda esa tendencia y es como regresar a degustar lo que son los ingredientes al 100, la cocina del Noma y toda esta gente que está haciendo cocina de producto, más que todo lo que te digo. O sea, lo que va a suceder hoy con la comida es que tú antes te comías un jitomate bola y un guaje y no identificabas la diferencia del jitomate guaje y de bola. Y hoy lo que están haciendo en otras cocinas de otros lugares es que están exponenciando el producto a lo máximo, o sea, lo están explotando a su máximo, para que tú puedas entender en un plato, a lo mejor hay un plato que son 7 jitomates nada más. 7 jitomates, pero eso es el entender, o sea, el entender por qué el productor lo puso en ese terruño y en ese terruño se dio porque era más ácido, más dulce. Y entonces la cocina actual a lo que viene es el respeto del producto y el entendimiento del producto en su propiedad básica. Eso es a lo que va ahorita en unos 3, 4 años. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es si la nueva tendencia no tendrá que ver más el regreso a lo fundamental, el regreso a la tradición mexicana, el regreso a utilizar materiales, productos, insumos, quizá autóctonos, por ejemplo. No, yo creo que no debe ser ni el regreso, siempre debió de haber sido como una línea fundamental. Lo que pasa es que lo perdimos a la mitad del camino en querer ir copiando formatos de trabajo que no eran de nosotros, ¿no? Yo sí creo que para poder generar en nuestra cultura una gastronomía digna, tenemos que trabajar con los elementos y las técnicas que son de nosotros. El metateado, el tatemado, el molcajeteado, todo eso son técnicas de nosotros que hoy, pues sí, nos venden. Ahorita vamos a salir y voy a encontrar 50 licuadoras con potencias de terror, que me voy a querer llevar 4 para mi volumen, pero híjole, ¿quién nos ha comido una salsa molcajeteada y la identifica si es de molcajete o la identifica si es de licuadora? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Ahora, el problema está en que si generamos una generación de gente o de niños que les damos salsas molcajeteadas de licuadora, pues van a crecer sin saber cuál es ese gusto. Pues ahí se va perdiendo. O sea, esa parte como fina de la tecnología no está peleada con que entendamos que la tecnología nos ayuda y es el salvoconducto para poder maximizar tiempos en los procesos, más no quitarle el espíritu del gusto de los platillos. Entonces, la tendencia ahorita regresa a que somos más conscientes, la gente que hoy tenemos los sartenes el día a día y entendemos que pues que sí, que la regamos, que las licuadoras están padres, pero que pues ahí siempre estará mi molcajete y que pues para saber mandar hay que saberlo hacer y que de repente pues hay que molcajetearle porque se me va a olvidar, voy a perder esa técnica y nadie me la va a seguir. Y entonces es lo que ha podido trascender durante tantos años. Imagínate, el metateado hoy, de verdad, ¿cuántos que andan de Filipina acá afuera? No, un chef de 20 estrellas o como quieran decirlas, pero lo sientan enfrente de un metate y te apuesto que se les doblan las rodillas primero de antes de acabar toda la base para un mole.
pues es que es más fácil comprar Don Pancho o es más fácil comprar otro, ¿no? Y a lo mejor sabe bueno y yo no estoy diciendo que no, porque también la tecnología avanza. Lo que pasa es que quien prueba ya un verdadero mole hecho como Dios manda, pocas veces quiere regresar al estándar, ¿no? O sea, ya te quedas con lo efectivo. Entiendes que a lo mejor no todos lo pueden hacer, pero ya sabes, o sea, y el parámetro para toda la gente que estamos aquí es que prueben todo como se debe de hacer, o sea, su máximo. Y después ya lo vas adaptando dependiendo tu situación, tu forma y tu fondo. Pero si no aprendemos a probar un lóbulo de foie gras, de oca, para entender que esa grasa es muy peculiar, pues nunca nos van a dar el foie gras de lata y vamos a pensar que es foie gras, ¿no? Eso lo platicaba yo con uno de mis cocineros. Entonces, eso es lo que yo quisiera decirles, o sea, vamos a regresar a los orígenes porque los orígenes no los debemos de perder. Esa sería parte de la respuesta. ¿Qué tal? Buenas. Puntualizaba la cuestión del volumen. ¿Cuál es el mayor reto en el volumen para hacerlo bien en, no sé, 300 platillos? ¿Cuál es? Aquí una pregunta muy interesante, porque yo siempre lo que platico es que digo que a mayor volumen, hay una regla que dice, no, a mayor volumen, menor calidad, y eso es una mentira. Tienes que tener a mayor volumen, mayor calidad. Ahora, ¿cuál es el secreto? Ser consciente que hasta dónde, como te explicaba hace ratito, hasta dónde yo puedo explotar el coche y hasta dónde lo puedo llevar. Hasta dónde yo puedo controlar un plato para 1000 gentes, un plato para 500 y un plato para 200. No caigamos de soberbios y de ambiciosos, porque la soberbia y la ambición nos van a matar. Es mejor ser muy concretos. Yo se lo explicaba también a otra persona de mis cocineros. Trabajamos en una banquetera, hacemos banquetes, y los banquetes están hechos en 4 tiempos, ¿no? Entrada, sopa, crema, plato fuerte y postre, ¿no? Que es como el estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo entendíamos nosotros que tenía que ser eso, ¿no? Y yo siempre les he dicho que es como una ópera. Cuando ustedes van a una ópera, entran a la ópera y lo primero que encuentran es la apertura. Entonces, como la de Guillermo Tell, tan, tararán, tarán. O sea, es muy fuerte, muy impactante para cazar a todos. Porque si no, el que entra a la ópera y le ponen una cosa liviana, se echa un coyote ahí de terror. Entonces, el primer plato que debes de hacer tiene que ser muy impactante en todos los sentidos y en todos los fondos, que es el plato de entrada. Yo, en lo particular, a mí me gustan los platos fríos porque los platos de entradas frías me dan a mí más tiempo y exactitud para poder montar y expresar con mayor gusto lo que yo quiero. Luego, los 2 platos siguientes, que puede ser una entrada caliente, una sopa, un caldo, y el plato fuerte, que deben de ser muy, como en la ópera, muy lineales, muy correctos, muy bien hechos. O sea, un plato fuerte no le puedes meter, perdón la palabra, 50 mariconadas porque te ahorcas tú solito. O sea, ya le pusiste la última y ya se enfrió. Y en un plato fuerte lo que buscas es temperatura como prioridad, o sea, temperatura, que te llegue con la temperatura. Aparte, lo pones caliente y le pones hierbas, las quemas. O sea, hay gente que lo hace y le pone la hierbita y lo queman y lo entiende. Entonces ya pasaste por esas 2 líneas y luego tienes que terminar con un cierre de terror, que es el postre. Y el postre también, por eso hay tiempo para montarlo, que sea muy espectacular, muy fuerte. Y entonces así es como yo concibo el volumen. El volumen es como una ópera. Simplemente tienes que entender hasta dónde te da tu entrada para que puedas hacer una cosa de wow, tus 2 platos lineales y tu plato de postre, que debe ser muy espectacular. Y ahí conlleva saber pues espacios, un tema de logística, muchas cosas, pero la calidad no está peleada, es simplemente planeación. Yo planeo, o sea, me siento, pienso mi menú, cómo lo voy a hacer, y pienso lo peor que me puede pasar y lo mejor que me puede pasar. Y yo planeo a través de lo peor que me puede pasar. Porque si ya estoy parado en el peor escenario, pues ya todo lo que pase pues va a ser ganancia, ¿no? Pues, pienso así. ¿Qué tal? Hace un momento hablabas de probar todo a su máximo. En el plano de las bebidas, ¿cómo personalmente tu gusto, cómo pruebas el café a su máximo? Para ti, ¿cuál es la taza en la que tú pruebas el café a su máximo? Mira, empezando por aquí, todo el mundo, vamos a partir de una cosa que no tenemos cultura en este país de tomar café, ¿no? O sea, una cultura que tiene para tomar café son los italianos. Es una cultura que entiende el grano, entiende la molienda, entiende todo, ¿no? Para mí, pues, la mejor taza es la del expreso, un shot pequeño, un shot que te dé la energía, pero que no te sature. Al final el café es una infusión también, ¿no? O sea, una infusión que la pones, la mueves, y después de un tiempo, pues ya se van los aromáticos, se vuelve un caldo, porque es un caldo, porque tiene temperatura, con un gusto semi amargo, dependiendo del tostado, que tú lo disfrazas con azúcar. Es un buen café, yo creo que no le tienes que poner azúcar, lo que pasa es que para entenderlo, y por eso debe de ser un shot.
nuestra cultura nos enseña que el café era como para estar más alertas, ¿no? O sea, terminábamos una nochecita, nos echábamos un café, nuestro Necaf y continuábamos. Estamos años luz de entender que somos una cultura de café, pues no entendíamos para qué era el café. El café era un medio, era un líquido en las casas que no tenían una economía muy fuerte, y en vez de echarse un vasito de leche, pues echaban un vasito de café, pues, de agua con un gusto de un grano quemado y azuquita a un vasito de leche, pues mejor la parte intermedia, ¿no? Y así creció el café. El café hoy no lo entendemos a su máximo, tendremos que irlo trabajando, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que todos los aromáticos y las fuerzas las puedes encontrar en un shot que te des, lo pruebas, se te queda ahí y ya no necesitas más. Quien se toma una taza grande de café, pues es para estar más alerta, ¿no? Es como meterle aquí cafeína y andar todo el día así, ¿no? Como despierto, ¿no? Entonces, pues está muy bien para el que necesite andar con un Red Bull, también consigues eso, ¿no? Pero, bueno, empiecen ustedes a entender cada producto y en qué presentación la pueden comer, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Chef Camacho. A nombre de Abastur, le queremos dar este pequeño reconocimiento. Muchas gracias. De verdad, su plática ha sido muy interesante, muchísimas ideas que, bueno, podemos poner en práctica. No, pues muchas gracias a todos y continúen disfrutando la feria. Hasta luego.